Desde que Clara era una niña, el dinero siempre había sido un tema delicado en su hogar. Creció en una familia de clase trabajadora, donde los recursos siempre parecían ser insuficientes. Sus padres, a pesar de trabajar arduamente, apenas lograban cubrir lo esencial. Las facturas, los pagos atrasados y la incertidumbre sobre el futuro eran parte de la rutina familiar. Clara no entendía completamente la magnitud de las preocupaciones financieras en ese momento, pero podía sentir la tensión cada vez que sus padres discutían sobre las finanzas. Con el tiempo, comenzó a internalizar la creencia de que la vida siempre sería una lucha constante por el dinero. Durante su adolescencia y juventud, estas creencias se reforzaron cuando Clara empezó a trabajar y a enfrentarse a la misma realidad. Largas horas por poco dinero, deudas que nunca parecían desaparecer y un futuro que se veía tan incierto como el de sus padres. Sin embargo, había una figura en su vida que siempre le brindaba una perspectiva diferente, su abuela. A pesar de las dificultades, su abuela tenía una actitud positiva y solía realizar pequeños rituales con velas y cristales para atraer la abundancia. La abuela de Clara le decía, la abundancia está en lo que crees que mereces. Aunque Clara admiraba la paz que transmitía su abuela, nunca pensó que esos rituales o esa manera de pensar pudieran tener un impacto real en su vida. Sin embargo, tras varios años de lucha y frustración económica, esa frase comenzó a resonar en su mente. Un día, después de recibir una factura inesperada que la dejó desanimada, Clara recordó las palabras de su abuela. Estaba harta de sentir que la vida era una batalla constante. Decidida a intentar algo nuevo, Clara empezó a investigar más sobre los rituales y las prácticas que su abuela utilizaba para atraer la prosperidad. Encontró numerosos recursos sobre la ley de atracción, el poder de los cristales y las afirmaciones positivas. Al principio, todo esto le parecía un poco místico, pero no tenía nada que perder. Clara comprendió que, si quería cambiar su vida, tenía que comenzar por cambiar su mentalidad. Decidió que era el momento de romper con las creencias limitantes que la habían acompañado durante tanto tiempo. Sabía que si continuaba pensando que el dinero era difícil de conseguir, su realidad no cambiaría. Inspirada por lo que había aprendido, Clara preparó un pequeño altar en su casa, donde colocó velas, cristales y otros elementos simbólicos. Su primer paso fue simple: practicar afirmaciones positivas para empezar a transformar su relación con el dinero. Aunque se sentía extraña al principio, se comprometió a hacerlo todos los días. Con el tiempo, Clara decidió que estaba lista para realizar su primer ritual completo. Se había documentado lo suficiente como para entender la importancia de la intención y el enfoque mental en este tipo de prácticas. Un viernes por la noche, el día asociado con la prosperidad y el amor, Clara encendió una vela verde, el color que simboliza la riqueza y la abundancia. Colocó un cristal de citrino junto a la vela, ya que había leído que esta piedra atrae el éxito y la prosperidad. Antes de encender la vela, Clara escribió su intención en un pequeño papel: atraigo oportunidades financieras y recibo abundancia de manera inesperada. Luego, meditó durante unos minutos, enfocándose en su intención. Visualizó cómo sería su vida si el dinero comenzara a fluir con facilidad. Se imaginó libre de deudas, viviendo con comodidad y disfrutando de una vida sin preocupaciones económicas. Clara se dio cuenta de que lo más importante en ese momento no era solo el ritual en sí, sino la fe que estaba poniendo en el proceso. Sentía que estaba tomando control de su vida de una manera que nunca antes había experimentado. Por primera vez, dejó de verse como una víctima de sus circunstancias y empezó a creer que podía influir en su realidad. Después de realizar el ritual, Clara continuó con su práctica diaria de afirmaciones positivas. Cada mañana se repetía frases como: merezco la abundancia, el dinero fluye hacia mí fácilmente, estoy abierta a todas las oportunidades que el universo tiene para mí. Aunque al principio se sentía un poco ridícula, pronto notó un cambio en su mentalidad. Ya no se enfocaba tanto en la falta de dinero, sino en la posibilidad de recibirlo de diferentes maneras. Este cambio en su actitud comenzó a reflejarse en cómo veía las oportunidades a su alrededor. Clara se dio cuenta de que, en el pasado, había rechazado ciertas ofertas de trabajo o posibilidades de ingreso por miedo o por falta de confianza.
Ahora, con una mentalidad más abierta y positiva, comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Unos días después del ritual, recibió una llamada de una antigua amiga, ofreciéndole un trabajo temporal bien remunerado. Aunque no era la solución definitiva a sus problemas financieros, le dio el impulso que necesitaba para salir adelante en ese momento. Clara aceptó el trabajo y, sorprendentemente, las cosas empezaron a moverse con rapidez. El trabajo temporal que consiguió a través de su amiga fue solo el comienzo. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a recibir más ofertas inesperadas de trabajo. Un cliente que conoció en su nuevo empleo la recomendó para un proyecto freelance, el cual pagaba mucho más de lo que estaba acostumbrada a recibir. Además, este nuevo proyecto le permitió conectarse con personas influyentes en su campo, abriéndole puertas que nunca había imaginado. A medida que continuaba realizando sus rituales y manteniendo sus afirmaciones diarias, Clara sentía que su vida estaba transformándose. Lo que antes parecía imposible, ahora estaba sucediendo de manera fluida. El dinero comenzó a fluir hacia ella de maneras inesperadas, y por primera vez en años, empezó a sentirse segura y tranquila en lo que respecta a sus finanzas. Más allá del aspecto financiero, Clara notó un cambio profundo en su interior. La ansiedad y el miedo que había sentido durante tanto tiempo empezaron a desaparecer. En su lugar, había una sensación de paz y gratitud. Clara comprendió que el verdadero poder de su práctica no solo estaba en atraer dinero, sino en cambiar la relación que tenía con él y con la abundancia en general. Con su situación financiera mejorando día a día y una nueva actitud hacia la vida, Clara sintió la necesidad de compartir su experiencia con otros. Recordando las enseñanzas de su abuela y lo mucho que había aprendido sobre la ley de atracción, decidió que quería ayudar a otras personas a romper con sus creencias limitantes y a atraer la abundancia a sus propias vidas. Clara comenzó a organizar pequeños encuentros en su casa, donde enseñaba a sus amigos y conocidos los rituales que ella misma había practicado. Les hablaba sobre la importancia de las afirmaciones, la visualización y cómo alinear sus pensamientos con la energía de la abundancia. A medida que más personas asistían a sus reuniones y comenzaban a practicar lo que ella les enseñaba, Clara vio cómo otros también empezaban a experimentar cambios positivos en sus vidas. Hoy en día, Clara es una fuente de inspiración para quienes la rodean. Ha convertido su experiencia personal en una misión, enseñar a otros a liberarse de la escasez y a abrirse a la prosperidad que merecen. A través de talleres y consultas, ayuda a las personas a transformar sus creencias sobre el dinero y a crear una nueva realidad en la que la abundancia fluye libremente. Para Clara, la vida ya no es una lucha constante, sino una danza con el universo, en la que siempre hay suficiente para todos.